Hola, hola mis amados, muy buenos días, Dios les bendiga. Les invito, mis queridos y amados hermanos, a participar de esta hermosa escuela dominical de la Iglesia Metodista Pentecostal en Padre Hurtado. En el día de hoy estamos estudiando el libro de Filipenses, que corresponde al estudio número 9. Lleva por título Unidos por la fe del Evangelio. Unidos por la fe del Evangelio. Así que le voy a invitar, querido, querida, que abra su Biblia. Nos vamos rápidamente al estudio de Filipenses, al libro de Filipenses, al capítulo número 1, donde está el contexto de nuestro estudio, capítulo número 1, desde el versículo 1 al versículo 30. Así que vamos a dar lectura, como es nuestra costumbre y nuestra enseñanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículo 12. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros a buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozo aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. He confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe, para que abunden vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os
es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esto es palabra de Dios, y el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas. El texto clave se encuentra en Filipenses 1:27. Vamos a darle lectura a ambos. Usted me acompaña desde su casita en la lectura del texto clave. Dice: solamente que os comportéis porque es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es el capítulo 1, versículo 27, el texto clave del estudio del día de hoy. Recuerda que lleva por título Unidos por la fe del Evangelio. Esto es el libro de Filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al 30. Muy bien, queridos, vamos a la presencia del Señor. Les voy a invitar que oremos antes de comenzar este estudio del día de hoy. Así que todos juntos, como dice la palabra, unánimes en el Espíritu, vamos a la oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos a tu presencia en esta hora, agradeciendo en esta mañana, Padre Santo, que nos permite, Señor, estar congregados a través de estas redes, Señor, a través de internet, Padre Santo, en nuestros hogares. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has permitido apartar un tiempo, Señor, un tiempo para ti, Padre Santo, un tiempo para oír palabra de Dios, un tiempo para estudiar, aprender, inquirir más de ti, Señor, más de lo que tú quieres, más, Padre Santo, sobre nuestras vidas, de tu presencia, Señor. Agradecemos, Padre Santo, y así como damos gracias, también rogamos, pedimos y suplicamos, Señor, que usted nos ayude. Pido la asistencia de su Espíritu Santo en mi vida, Señor. Pido que usted tome el control, el dominio de mis emociones, de mis sentidos, Señor, y que la gloria suya sobreabunde en mi vida, Padre Santo, yendo aún más allá, Señor amado, tocando a mis hermanos que hoy estarán escuchando palabras suyas, Señor. Y sé que ellos en su hogar, Padre Santo, no quieren oír, Señor, al hermano Pablo. No, Señor, ellos quieren oír la voz suya, Señor. Ellos quieren oír palabras de Dios, Señor. No mis pensamientos, sino lo que proviene de lo alto, de ese trono de la gracia, Padre mío. Úsame, Padre Santo, en esta mañana para la gloria suya. Ate todo espíritu contrario, antagónico y opositor a su palabra, Señor. Todo yugo del diablo en esta hora sea cortado, Padre Santo, sobre la vida de mis hermanos, sobre mi propia vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús pedimos, rogamos todo, Padre, para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén, Señor. Aleluya. Hay gloria en la sangre del Cordero. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, mis amados, vamos rápidamente al estudio del día de hoy. Y algo muy importante, mis amados, es conocer un poquito el contexto, muy básicamente conocer el contexto. ¿Quién escribió esta carta? Obviamente usted ya lo sabe, fue Pablo, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a la iglesia de Filipos, por eso que es Filipenses, a la iglesia de Filipos. Y algunos aseguran, mis amados, que debería haber sido aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Año 63 después de Cristo, permaneciendo Pablo, cierto prisionero en Roma. Él escribe esta carta a la iglesia de Filipos y por eso lleva el nombre Filipense o carta epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Ya? Entonces estamos año 63, ya estamos con el contexto histórico básico, muy sencillo de la carta a los filipenses. Muy bien, queridos, comenzamos entonces versículo 1, capítulo 1 del libro de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza, querido, esta carta saludando, ¿cierto?, a quien se dirige la carta, que es a la iglesia de Filipos y también a los obispos y diáconos de aquel lugar. Pablo y Timoteo, que seguramente, obviamente estaban juntos, ¿cierto?, saludan a la iglesia a quien le están escribiendo. Y se nota algo muy bello en esto, mis amados, donde se ve una buena relación. En otras cartas del apóstol Pablo siempre se produce algo distinto, mis amados, en el saludo. Por ejemplo, en el libro de Efesios dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Siempre da a connotar el que es un apóstol. En cambio acá dice, no, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo.
Eso considerando, ¿cierto?, que en las otras iglesias tal vez había cierta resistencia al apostolado del apóstol Pablo. Sin embargo, en esta iglesia no, hay una diferencia en el trato. ¿Ya? No significa que se hagan acepción de personas, no, porque Dios no hace acepción de personas y tampoco aquellos siervos de Dios, sino más bien que habían resistencias, habían ciertas unidades, mis amados, quienes provocaban cierta resistencia a los siervos. Muy bien, seguimos acá entonces. Versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, queridos, queridas. Cuán importante es que usted y yo siempre estemos recordando, ¿cierto? Recordando a nuestros amados y con gozo estar en oración hacia aquellos que lo necesitan. Cuanto más, mis amados, aquellos hermanos y hermanas que han sido una bendición para nosotros como así lo fueron para Pablo. Imagínense, dice que por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Imagínense, estaban ellos tan unánimes, queridos, estaban tan unidos, había tanta comunión que él decía lo que Pablo sufría, también lo sufrían ellos. Esto es, queridos, queridas, la unanimidad en la fe en Cristo Jesús. Cuando decía Pablo que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y entonces cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Si la mano tiene un problema, si la mano es cortada, si la mano es herida, el resto del cuerpo sufre por la falta de la mano. Eso es un poco lo que se expresa cuando dice de esta unanimidad. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en entrañable amor de Jesucristo. Imagínese, querido, como Pablo está hablando acá de que Dios es testigo. ¿Podrá usted decir que Dios es testigo de lo que usted siente? ¿Podrá usted con esa confianza, amados, en su corazón, en su mente, decir que Dios es testigo de lo que usted siente? ¡Oh, aleluya! El Señor nos ayude. Aquí Pablo dice, Dios es testigo. ¿Ah? De todos mis pensamientos, de cuánto os amo con amor entrañable. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, en el fondo, para que no sean falsos, para que sean de una sola línea, para que sean sencillos, para que sean conocidos, pues irreprensibles, para que no haya una reprensión contra ellos, para cuando llegue el día de Cristo, Cristo no tenga que decir, pero vosotros, pero ustedes, ustedes hicieron esto. No, sean irreprensibles cuando llegue el día de Cristo, sean llamados a la presencia de Dios. Así debemos ser usted y yo, y el Señor nos ayude, porque sabemos, usted lo sabe, ¿cierto? Usted sabe que muchas cosas tenemos reprensibles en nuestra vida. Comienzo desde yo mismo, ¿cierto? Y así cada uno de nosotros lo sabemos, nosotros, todo lo que es reprensible en nuestra vida. O sea que el Señor nos podría reprender por nuestro actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de expresarnos. El Señor nos ayude. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea que estos frutos, mis amados queridos, de justicia, son para una sola cosa, para la gloria y alabanza de Dios, no de nosotros, de Dios. Aleluya. Y comenzamos en el versículo 12, ya donde dice que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire qué tremendo. Que las cosas que han sucedido abundaron para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo de alguna manera les anima y les está diciendo que no estén tristes, ¿ya? Porque todo lo que ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué es progreso? No es progreso avanzar, no es progreso crecer. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, todo lo que me ha sucedido para el progreso del Evangelio. Imagínense, estamos hablando de que Pablo está preso, fue llevado para acá, para allá, encarcelado. Se acuerda que sufrió un naufragio, fue mordido por una serpiente. Un montón de condiciones y situaciones, mis amados, que Pablo ha vivido. Y dice, no, todo lo que he vivido
ha servido ¿para qué? Para el progreso del Evangelio, especialmente hablando de la prisión, ¿cierto? Donde él se encuentra en este momento, en Roma, que ha servido para el progreso del Evangelio. Y en el versículo 13 nos da a conocer un poquito el detalle del por qué. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué era el pretorio? El pretorio, queridos, queridas, eran los guardias, ¿cierto? Del Imperio Romano, al que muchos aseveran, como Pablo lo escribe acá, de manera que todo el pretorio y todos los demás. Entonces está hablando que todos estos guardias habían recibido la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? Porque dicen que Pablo no se cansaba de hablar, ¿cierto? Pablo predicaba el Evangelio. Entonces, claro, como los guardias nunca eran los mismos, cada vez que llegaba un nuevo guardia, adivine qué hacía Pablo: le predicaba el Evangelio y le explicaba, ¿cierto?, cómo es que ese hombre, ese soldado, tenía un espíritu, tenía un alma y tenía que salvarlo. Cómo era que podía, creyendo en Cristo Jesús, podía él salvar su vida, salvar su alma y alcanzar vida eterna a través de Cristo Jesús, que él podía ser parte de esta bendición tremenda que tenía nuestro Padre Celestial, ¿cierto?, para cada uno de aquellos que creyeran en Cristo Jesús, porque serían llamados hijos de Dios. Entonces cada guardia que llegaba al lado de él decía: oye, yo soy un hijo de Dios, y tú puedes ser un hijo de Dios y debes creer en Cristo Jesús. Es así como Cristo Jesús vino al mundo, vivió entre nosotros, se humanó entre nosotros, nació de una virgen sin un padre material, carnal, sino que nació concedido del Espíritu Santo, aleluya. Nació, creció, fue salvado por el Espíritu Santo, fue llevado, sacado del pueblo de Israel, después volvió a Israel, ¿cierto?, y comenzó su ministerio, aleluya. Y entregó, hizo sanidades increíbles, resucitó a los muertos y finalmente cargó nuestros pecados en una cruz, murió por 3 días y resucitó al tercer día para que todos muriéramos, para que nuestro pecado muriera juntamente con él en esa cruz y juntamente con él resucitáramos en vida, aleluya. Entonces él les predicaba, mis queridos, queridas, esta palabra, ¿cierto?, a todo el pretorio. Por eso que dice: todo el pretorio ya está enterado del Evangelio. O sea, que todos los soldados romanos ya estaban enterados del Evangelio. Por eso que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y esto por qué, mis amados? Porque Pablo no decidió quejarse, Pablo no decidió sufrir y estar lastimeramente: ay, pobre de mí, que estoy en prisiones, y llorando, hermano. No, Pablo fue un hombre valiente, hermano, que se atrevió a sufrir lo que tuviera que sufrir, pero él siguió hablando del Evangelio. ¿Cuántas veces nos sucede: pobre de mí, que me quedé sin trabajo, qué voy a hacer ahora? Pobre de mí, que no tengo fuerza, que estoy cansado, que estoy triste, que el COVID, que la cuestión aquí, la cuestión allá, y nunca seguimos adelante, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Pablo hoy estaba en prisión, hermano, y él aprendió una cosa, hermano: que debía de estar conforme con lo que tenía, que debía estar contento con lo que Dios le había dado. Y aún con todo, él decía que aunque estaba en prisión, hermano, aunque estaba en una prisión, él decía: es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo, es un privilegio porque me ha permitido el Señor a predicarle a todo aquel que se acerca. Y eran muchos los que estaban obligados a acercarse al lado de Pablo. Entonces eran muchos también los que recibían palabra de Dios, porque había un hombre valiente que no se estaba quejando, que no estaba llorando, sino que estaba haciendo que el Evangelio progresara. Bendito es su nombre. Versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Por eso él dice que redundaron para el progreso del Evangelio. Y mire lo que sucede en el versículo 14: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, que está diciendo que muchos hermanos estaban en silencio, callados, no querían hablar la palabra de Dios. ¿Y por qué no querían hablar la palabra de Dios, hermano? Por miedo, por temor, porque el que hablaba la palabra de Dios en Roma rápidamente era puesto preso. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, hermano, porque los hermanos en aquel tiempo predicaban que el Señor no era César, y en ese tiempo el Quirios, el Señor de aquel lugar era César,
no había otro Señor. Pero sin embargo los cristianos, hermanos, los que empezaron a seguir a Cristo en aquel tiempo, decían que no, que César no era el Señor, que el Señor era Jesucristo. Bendito es su nombre, y que era el rey, que era el príncipe, aleluya, que un día vendría y gobernaría sobre toda la tierra. Imagínense, hermano, era tremenda la lucha que había en aquel momento, por eso que era tan temido hablar del Evangelio, porque si hablaban del Evangelio rápidamente podrían ser encarcelados y muertos. Pero Pablo, estando en prisión, habló tanto de Cristo que los hermanos que estaban allá en aquel lugar, que estaban en Roma, que se dan cuenta y empezaron a escuchar en el pretorio que se hablaba de Cristo. Entonces dice, uy, si los romanos están hablando, ¿qué pasa con nosotros? Pablo está hablando, está en prisiones, bueno, nosotros también deberemos hablar. Y comenzaron también ellos a hablar. Por eso que dice, cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, porque viendo el ejemplo comienzan ellos a hablar de la palabra del Señor y sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad, y aquí comienzan algunas cosas importantes, dicen, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Mire, querido, lo que dice aquí, que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Qué terrible, hermano, predicar a Cristo por envidia. Ah, no, porque Él lo hace bien, ¿no? Pero yo lo puedo hacer mejor que Él. Entonces yo también voy a predicar. Y comienzo a estudiar y comienzo a predicar. Y final de cuentas lo estoy haciendo porque por envidia, hermano. Y la palabra que usa aquí, dicen en el estudio que la palabra que usan aquí para envidia es la misma palabra que usan en el libro de Lucas cuando dice que Cristo fue entregado. Cuando Cristo fue entregado, ¿cierto?, a muerte. ¿Pero quién? Pilato no quería darlo a que fuera crucificado, no quería darlo a muerte porque sabía que los judíos de aquel tiempo, que los judíos, los sacerdotes amados, habían encarcelado a Cristo por envidia. La misma palabra es la que usa Pablo aquí, por envidia. Ese tipo de envidia, ¿por qué? Porque los sacerdotes estaban perdiendo su liderazgo, ¿cierto? Porque Cristo estaba siendo demasiado idolatrado, podría ser la palabra, estaba siendo muy mirado, muy seguido, entonces ellos estaban perdiendo su liderazgo religioso y ellos no querían perder ese liderazgo religioso. Qué terrible, hermano, ¿cierto? En vez de alegrarnos cuando nace un hombre, una mujer lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, ¿cierto? Con ese poder del Espíritu Santo en su vida, en vez de alegrarnos y llorar por él, estamos tratando de ponerle el pie encima, ¿cierto? Que no hable, que esté callado, siempre dejarlo ahí y no en vez de darle, hermano, la posibilidad, siempre estar abriendo la puerta para ese hombre. ¿Por qué? Porque si Dios lo está usando, hermano, que lo siga usando y Dios levantará a otro y también Dios te usará a ti. Pero, hermano, debemos siempre predicar el Evangelio, no por envidia, hermano, sino como lo dice acá claramente, de buena voluntad. Amén. Como el versículo 15 dice, pero otros de buena voluntad. Eso es lo que nosotros debemos aspirar y caminar, hermano. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mire qué tremendo, hermano, sabiendo Pablo, ¿cierto? Que fuera de una manera o de otra manera, o sea, siendo liberado, yendo él a Filipos, o que él muera, cual sea la condición, Pablo decía, Cristo será magnificado. O sea, significa eso, mis amados, que usted, con trabajo o sin trabajo, Cristo es glorificado. ¿De quién depende? ¿Del Señor o de usted? Claro, mis amados, depende de usted, porque si usted se quedó sin trabajo y está puro llorando, mis hermanos, y está todo el día llorando y quejándose con su vecino, con su vecina, y que la cosa y que la que aquí, que allá, es que y ahora qué voy a hacer, que no voy a tener dinero, que no tengo
puedo pagar las cuentas. ¿Es glorificado el Señor? Claro que no, pero sin embargo usted quedó sin trabajo y usted está, mi querido, mi amado, glorificando al Señor y está diciendo, no quedé sin trabajo, pero no importa. Yo sé que mi Redentor vive. Yo tengo a uno que es mi proveedor y que nunca faltará en mi hogar. Él me sustentará porque Él es mi pastor, Él es mi sombra, mi mano derecha, Él estará conmigo, aleluya. Se da cuenta cómo es glorificado el Señor y eso depende de usted y de mí. ¿Cuál es la dirección que usted y yo vamos a tomar? Seguimos. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque a ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Querido, querida, mire, dice aquí porque ambas cosas son beneficiosas, ambas cosas. ¿Qué escojo? ¿Me voy con Cristo? ¿Me quedo para predicar el Evangelio? Oh, amados, realmente hay que tener fe, hay que tener la vista puesta en Cristo para poder decir esto, y usted puede decir esto. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude porque necesitamos usted y yo tener una fe inconmovible donde podamos decir, morir es ganancia. Pero muchas veces, cierto, estamos pensando, como decía mi pastor, no, que Cristo no venga este año porque tengo comprado los pasajes para Disney World y quiero conocer Disney World antes de irme. No, mi amado, morir es ganancia. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, ahora. No es que estoy a punto de comprar mi auto y quiero alcanzar a darme una vueltecita. Estoy a punto de comprar mi casa. No, es que mi hijo está a punto de nacer, tiene 7 meses. No, amado, morir es ganancia, ¿cierto? Y si usted se va en Cristo Jesús, si yo me voy en Cristo Jesús, adivine que Dios tiene un plan para los que se quedan. Bendito es su nombre, aleluya. Con mi esposita lo conversamos, lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Si yo me voy, ¿qué sucede? Deben seguir la vida. Yo voy a estar contento allá, yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo voy a estar contento con Cristo. ¿Y qué pasará con el resto? No. Dios tiene un plan. Si Dios me lleva es porque Dios tiene un plan. Dios lo tiene todo hecho, mis amados. Morir es ganancia. Aleluya. No por eso nos vamos a suicidar. No estamos hablando de eso. No. De ninguna manera. Que Cristo nos lleve es ganancia. Y si nos quedamos para ganancia, para hablar de la palabra de Dios, y el Señor nos ayude para que tus labios y mis labios sean bendición para la obra de Dios y que el Evangelio avance. Comenzamos, queridos, versículos 27, 28 y 29, 27, 28, 29 y 30. Luchando con firmeza y unanimidad, actuando con coraje y valentía, aceptando el sufrimiento como un privilegio. Aleluya. Mire, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo como soldados, mis amados, que no retroceden, como miembros amados de un equipo atlético donde todos son un eslabón de la cadena, mis amados, aleluya. Entonces eso es lo que está diciendo, que debemos estar firmes, peleando, mis amados, esta batalla. Queridos, la guerra no se gana retrocediendo, la guerra se gana peleando. Y eso es lo que está diciendo él, mis amados. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, porque usted y yo somos de los que avanzamos para vida eterna y no de los que retrocedemos para muerte. Entonces nos confrontamos, nos enfrentamos, mis amados, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, con unidad, mis amados, con unidad.
Esto es unánimes, todos juntos en el mismo sentir, como cuando viene el Espíritu Santo, estaban los 120, ¿se recuerda? Unánimes, en un mismo sentir, todos unidos, mis amados. Así es como debe estar la iglesia hoy, unánimes, pero así debe estar la iglesia hoy unida, ¿qué? Pidiendo que el COVID termine. No, hermano, no, pidiendo que el COVID no termine, hermano, pidiendo una sola cosa. ¿Qué debe estar pidiendo la iglesia hoy? Cristo, ven, Cristo, ven. Venga luego, Señor, te esperamos, Señor. En eso debe estar la iglesia unánime, hermano, pidiendo la venida de Cristo. Actuando con coraje y valentía, no dejándonos intimidar por nuestros enemigos, recordando la diferencia de nuestro destino, versículo 28, en nada intimidado, o sea, con valentía, con coraje, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros salvación, y esto es de Dios. O sea, por eso dice con valentía y con coraje, mis amados, porque sabemos una cosa, que el que es salvo, ¿dónde se va? Al cielo, y el que se pierde, ¿dónde se va? Al infierno. Amados, sabemos la diferencia entre uno y otro. O sea, en nada estamos intimidados, en nada, hermano, podemos ser intimidados. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, sabemos quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar la gloria de Cristo, aleluya. Usted y yo, mis amados, sin que en nada intimidados. ¿Por qué? No, por la condición que está sucediendo. No, hermano, en nada intimidados. Hablamos de Cristo con toda fuerza y dirección. Así también dice versículo 29 y 30. Aceptando el sufrimiento como un privilegio. Mire, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, o sea que está en prisión, porque no por seguir a Cristo, ¿cierto? No por anunciar a Cristo, no por ser apóstol de Cristo, significa que va a vivir una vida sin nada, sin sobresalto. Todo lo contrario, Pablo fue encarcelado y sufrió, así como los otros apóstoles. Usted ya sabe la historia, en aquel tiempo aún no era historia, lo estaban viviendo. Hoy ya sabemos que es historia, cómo sufrieron, fueron decapitados, apedrados, crucificados, Pedro crucificado al revés, hermano. Todos sufrieron, hermano, los apóstoles fueron tremendamente sufridos, hermanos. Sin embargo, esta muerte, decían ellos, morir, decía Pablo, es ganancia. ¿Por qué? Y Pablo aún más dice que esto era un privilegio como parte de la gracia de Dios, con base en el ejemplo, hermano, en el ejemplo. Pablo daba el ejemplo y decía, esto es un privilegio. Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio. Querido, querida, te invito a analizar nuestra vida, te invito a pensar un poquito qué es lo que estamos viviendo, sobre todo hoy que de alguna manera estamos viviendo lo que es una prisión. ¿Cuál prisión? La de nuestro propio hogar, hermano, la prisión que ha provisto el COVID para el mundo entero, cuarentena, encerrados sin haber hecho nada malo, como si fuéramos amados ladrones encerrados en nuestra propia casa. ¿Qué hemos hecho malo? Te invito hoy a analizar cómo tú estás viviendo este tiempo de encierro, cómo estamos viviendo estos tiempos de cuarentena, cómo estamos viviendo, lo estamos viviendo como un privilegio. Es un privilegio hoy en día vivir este tiempo, es un privilegio, queridos, queridas, pasar este tiempo. Yo no sé usted, mis amados, pero yo pienso que esto es un privilegio, como dice la palabra, hermano. Solo que debemos sacar provecho y hacer lo mejor, lo que Dios quiere. ¿Queremos vivir como es digno del Evangelio? Luchemos con firmeza, actuemos con valentía, aceptemos el sufrimiento como un privilegio. Para terminar, hermanos, se lo vuelvo a repetir. ¿Queremos vivir como es digno del Evangelio? Luchemos con firmeza, actuemos con valentía, aceptemos el sufrimiento como un privilegio. Hoy, querido, querida, depende de usted. ¿Qué es lo que usted hará? ¿A dónde irá? ¿Qué dirá? ¿Qué hablará? Depende de usted. Pero estemos unánimes en Cristo Jesús, con firmeza, hermano, con firmeza. Sigamos adelante. El tiempo es corto. Y cuando todas estas cosas suceden, usted lo sabe,
No debemos estar tristes, sino todo lo contrario. Erguir nuestra cabeza y mirar al cielo y saber que nuestra redención está cerca porque Cristo viene. Un fuerte abrazo, mis amados. Quiero invitarles, vamos a orar, a hacer una oración final en esta escuela dominical. Por favor, no se vaya ni apague aún su teléfono móvil o su PC, sino que ore conmigo. Un momentito, vamos, cierre sus ojos, dice: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a tu presencia, mi Dios amado, en esta hora, para agradecer, Padre Santo, por la vida de tus hijos, Señor, para agradecer por la vida de este siervo, Padre mío, el apóstol Pablo, Señor amado. Cuánto sufrió, cuánto le hiciste sufrir, Padre mío, y cuánto él lo entendió, Señor, que era un privilegio, Padre Santo, poder estar, Señor amado, en estas prisiones y entregarnos un ejemplo glorioso, Señor, de tu evangelio, Padre Santo, de lo que tú esperas y quieres de nosotros, Señor. Por tanto, rogamos en este día por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta hora están escuchando, Señor, si están pasando momentos difíciles, complejos, Señor, puedan verlos ellos como un privilegio, como una oportunidad, Señor amado, de engrandecer tu nombre. Bendice sus vidas, Padre Santo, Rey de la gloria. Abre sus mentes y sus corazones en esta hora, y que la gloria tuya, la de tu Espíritu Santo, venga sobre sus vidas, Señor, para recibir, Padre mío, este privilegio tan maravilloso como es hablar de tu palabra y en toda nuestra vida, Señor, ya sea en lo complejo, Señor amado, o en lo no complejo, Padre Santo, podamos glorificarte a ti, Señor, sabiendo que todo procede, Padre Santo, de ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida que tú quieres que tengamos, Padre. Rogamos, pedimos y suplicamos todo, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. Un fuerte abrazo. Recuerde que el día de hoy tenemos reunión, así que les dejo invitado cariñosamente a conectarse hoy a las 19 horas al servicio general, ¿cierto?, de la Iglesia Metodista Pentecostal, junto a sus clases y locales con nuestro amado pastor Manuel Morales y su esposita, nuestra pastora Erika Altamiranos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. La paz de Cristo sea con ustedes. Bendiciones.